Hola, mi nombre es Erika Vegas Moreno, soy profesora en la Universidad de Cádiz y miembro del Instituto Universitario de Investigación en Lingüística Aplicada. Esta contribución que ahora presentamos versa sobre la defensa oral de trabajos académicos como actividad lingüística de evaluación. Para ello, esta contribución ha sido estructurada, como pueden ver en la diapositiva, en 4 apartados. 1. Introducción. 2. Metodología. 3. Resultados. Y 4. Discusión y conclusiones. Para empezar, podemos señalar que la defensa oral es una actividad lingüística que forma parte de la evaluación de la asignatura Pensamiento crítico, discurso y argumentación, impartida en los distintos títulos académicos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, concretamente en los grados de estudios ingleses, estudios franceses, estudios árabes e islámicos, filología clásica, filología hispánica y lingüística y lenguas aplicadas. En líneas generales, en esta asignatura, materia básica del primer curso de los citados grados, impartidas en el segundo semestre dentro del módulo Formación Básica, se plantea, entre otras cuestiones, como objetivo general la elaboración de un trabajo de carácter argumentativo, con su respectiva defensa oral, requisito indispensable para la superación de la asignatura, probando así la experiencia investigadora y su exposición pública. Para la consecución de este fin, es necesario establecer otros objetivos específicos, entre los que podemos destacar a. Definir el pensamiento crítico, analizando las destrezas y subdestrezas y señalando los pasos a seguir. B. Caracterizar la argumentación y el argumento, señalando sus posibles estructuras y tipologías. C. Delimitar el discurso, comentando sus posibles constituciones y categorizaciones. D. Subrayar las cuestiones más relevantes para la elaboración de un trabajo de carácter académico, tratando su estructura y desarrollo. E. Analizar el modo en que se puede realizar una presentación como apoyo en la defensa oral. Y F. Revisar los distintos estilos bibliográficos para citar y referenciar las diferentes fuentes de autoridad incluidas en el trabajo. Para la puesta en práctica del procedimiento de aprendizaje-enseñanza planteado en esta asignatura, se establecieron 4 fases en la instrucción del estudiante universitario. En la primera se explicaron las cuestiones teóricas más importantes de la materia, cumpliendo así con los objetivos específicos anteriormente enunciados A, B y C. En la segunda se revisaron los aspectos relativos a la elaboración de un trabajo de carácter académico, ejecutando los objetivos específicos D y E. En la tercera se examinaron los distintos estilos bibliográficos para citar y referenciar las diferentes fuentes incluidas en el trabajo, obedeciendo al último objetivo específico, concretamente el F. Y en la cuarta y última fase se solicitó al alumnado que eligiera un tema a investigar, para posteriormente poner en práctica los conocimientos adquiridos cumpliendo el objetivo general expuesto. De esta forma, la metodología planteada para llevar a cabo el procedimiento de aprendizaje-enseñanza trazado fue estructurado, como ya avanzamos anteriormente, en 4 fases. Así, dentro de la primera etapa, se establecieron a su vez 3 pasos. En primer lugar, explicar el pensamiento crítico, viendo qué implica esto. En segundo lugar, caracterizar la argumentación y el argumento. Y en tercer lugar, delimitar el discurso. De este modo, para abordar el primero, se examinó qué debíamos entender por pensamiento crítico, proceso mental en el que es muy necesario el conocimiento, formado mediante la experiencia, la adquisición y o la observación, además de señalarles qué implica pensar de forma crítica. Para el desarrollo de este pensamiento, se plantearon a su vez una serie de habilidades o destrezas del pensamiento, compuestas todas y cada una de ellas por una serie de subdestrezas. Incluso se indicaron los pasos que debían seguir para ser un buen pensador crítico, además de ver cuáles pueden ser las barreras que obstaculizan dicho proceso, diferenciando ahí las limitaciones humanas básicas, el uso del lenguaje, la falsa percepción o lógica errónea y las dificultades psicológicas y sociológicas. Asimismo, para trabajar el segundo, se caracterizó la argumentación y se diferenció del argumento. Centrándonos en este último, se analizaron las posibles estructuras y se revisaron algunas tipologías de clasificación, distinguiendo el argumento deductivo del inductivo.
el argumento a favor del en contra, el argumento positivo del negativo y el argumento racional del emocional. Una vez señalados los distintos tipos de argumentos, se diferenció entre el argumento verdadero y el argumento válido, señalándose que un argumento válido no tiene por qué ser necesariamente verdadero, ya que podíamos encontrar argumentos verdaderos válidos, argumentos verdaderos no válidos, argumentos falsos válidos y argumentos falsos no válidos. Además de esto, se distinguió el argumento de la falacia argumentativa, profundizando además en la catalogación de esta última, diferenciando entre aquellas falacias que apelan a los sentimientos, aquellas procedentes de razonamientos falsos y aquellas procedentes de errores lingüísticos. Igualmente, para ocuparnos del tercero, se delimitó el discurso, diferenciando el oral del escrito, señalando sus funciones y comentando sus posibles constituciones. Además, teniendo en cuenta la multitud de categorizaciones que existen del discurso, nos centramos en aquella clasificación que atiende directamente al objetivo, que es la que aquí nos interesaba, separando el discurso narrativo, el descriptivo, el expositivo y el argumentativo. Centrándonos en el discurso argumentativo, que era el más adecuado para llevar a cabo la tarea de evaluación planteada, se trataron los aspectos lingüísticos y no lingüísticos a tener en cuenta en su producción. Todos los conceptos estudiados en las diferentes unidades temáticas fueron ejemplificados en todo momento, contrapuestos unos con otros, enlazando entre sí a través de los distintos temas y trabajados por medio de ejercicios, asegurando que se iban asentando unos sobre otros. Asimismo, en la segunda fase se plantearon a su vez dos pasos. En primer lugar, revisar los aspectos relativos a la elaboración de un trabajo escrito de carácter académico y su posterior defensa pública. Y en segundo lugar, señalar las posibles formas de realizar una presentación escrita como forma de apoyo para la defensa oral. En este sentido, para trabajar el primero, partimos de la Guía Académica para la elaboración del trabajo de fin de grado del grado de Lingüística y Lenguas Aplicadas, elaborada por el profesor Dr. Luis Escoriza Morera, y se revisaron aspectos relativos a la elaboración de un trabajo fin de grado, enfocando estas cuestiones hacia la tarea de evaluación que debía realizar el alumnado, tratando por un lado el trabajo escrito y por otro la defensa oral. De esta manera se les explicó en qué consistía un trabajo de estas características y su posterior defensa pública, qué debían hacer exactamente en su trabajo de evaluación, señalando aquellos elementos de la guía que eran importantes para dicha tarea. Asimismo, se plantearon algunos ejemplos de los errores más comunes que solían aparecer en los trabajos de la asignatura, de acuerdo todo ello con la Ley Orgánica 3/2018 del 5 de diciembre sobre la protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, muestras que fueron completadas con algunas fundamentaciones teóricas del libro de estilo de la Universidad de Cádiz, Usos y normas de la comunicación escrita, de los profesores doctores Carmen Baro Baro, María Jesús Paredes Duarte y Luis Escoriza Morera. Para completar esta parte, se visualizaron y se pusieron a disposición pública a través del campus virtual de la asignatura los materiales de un proyecto de innovación y mejora docente, titulado Píldoras formativas para la mejora del trabajo de fin de grado en Lingüística y Lenguas Aplicadas de la Universidad de Cádiz, dirigida por el profesor Dr. Mario Crespo Miguel y desarrollado por los miembros del área de Lingüística General de la citada universidad. Este proyecto se compone de diferentes vídeos de corta duración sobre cuestiones importantes a tener en cuenta en el trabajo, los cuales están disponibles en el canal de YouTube de la Universidad de Cádiz dentro de la sección Docencia. De igual modo, para atender el segundo, se impartió un seminario dedicado al tema de la presentación, la cual se podía utilizar como soporte para la defensa oral que debía realizarse como tarea lingüística de evaluación, recogiendo en dicho seminario en qué consiste una presentación, cómo debe estructurarse y qué factores deben tenerse presente para su confección. Esta parte recoge además una colección de diferentes ejemplos de elaboración propia, utilizando diversos programas existentes para ello, dando al alumnado una visión más amplia que va más allá del PowerPoint y el Prezi. Además, se facilitó un conjunto de plantillas gratuitas para que el alumnado pudiera utilizar en su defensa oral a través del aula virtual. Igualmente, completando este taller, se añadieron otros dos, debido al paso de la docencia presencial a la multimodal y o no presencial provocada por la situación sanitaria actual.
Uno dedicado a la grabación de vídeos, en la que se explicaba al alumno cómo podía elaborar una defensa profesional en formato vídeo, recogiendo su presentación y su cámara web, de manera que el profesor podía evaluar su defensa oral de manera asíncrona. Y otro enfocado a la defensa en vivo por videoconferencia, en la que se señalaban algunas cuestiones básicas al alumno para defender su trabajo telemáticamente de manera síncrona a través de Google Meet. De este modo, el alumno podía ser capaz de defender públicamente su trabajo en cualquiera de sus modalidades, dependiendo del nivel de alerta sanitaria y de las restricciones de aforo de las aulas que hubieran en el momento de su defensa. Asimismo, en la tercera se examinaron los distintos estilos bibliográficos para citar y referenciar las diferentes fuentes de autoridad incluidas tanto en el trabajo como en la defensa, los cuales habían sido vistos y trabajados en la asignatura Comunicación y Gestión de la Información, materia básica del primer curso de los citados grados, impartidas en el primer semestre dentro del mismo módulo. De esta manera, estos conocimientos fueron ampliados con la explicación del sistema de citación y referencia de otras fuentes, entre las que podemos destacar las webs sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc., algunos recursos digitales como por ejemplo corpus, bases de datos, blogs, correos electrónicos, etc., y también textos que tenían que ver con la legislación y jurisprudencia, por ejemplo, constituciones, leyes, boletines oficiales, etc. Esto fue completado con la publicación de un vídeo sobre el tema elaborado por el profesor para aquellos alumnos que necesitaron algún refuerzo más sobre esta cuestión o estuvieran confinados en el momento de su impartición, el cual está disponible en YouTube. Además, todo esto fue ampliado con la exposición de herramientas que eran capaces de hacer todo esto de forma automática, ampliando algo más su formación en este tema. Por último, en la cuarta fase se solicitó al alumnado que eligiera un tema a investigar, consensuado con el profesorado para posteriormente poner en práctica de manera individual tanto los conocimientos adquiridos como las metodologías planteadas, además de los diferentes medios electrónicos disponibles a través de la tarea de evaluación. Además, en esta fase se revisaron distintos recursos digitales disponibles en la red que podían utilizarse para la búsqueda de información y la investigación lingüística, diferenciando herramientas específicamente lingüísticas de medios no lingüísticos, de las cuales una parte ha sido explicada en el seminario impartido bajo el título Recursos para la investigación lingüística en la 7ª Semana de las Letras celebradas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz del 25 al 29 de marzo de 2019 con la colaboración de la profesora doctora Mercedes Ramírez Salado. Así, el trabajo sugerido al alumno constaba de dos partes. En la primera, debía seleccionar un tema que les interesara y realizar una investigación exhaustiva, en la que debían delimitar de forma clara los conceptos principales, analizar a través del empleo de diferentes fuentes de autoridad argumentos a favor y en contra, para finalmente llegar a una conclusión que estuviera fundamentada en dicho cuerpo argumentativo. En la segunda, a partir de esta investigación y la aceptación del tema a tratar, tenían que realizar un trabajo académico propiamente dicho, haciendo la defensa pública en clase ante sus compañeros el día y hora acordado, además de entregar una síntesis escrita sobre el mismo, siguiendo para ello las pautas establecidas en la guía de trabajo de fin de grado que podía estar apoyado o no en los recursos analizados en clase. De este modo, a partir del procedimiento planteado, mientras que el alumnado llevaba a cabo su propia investigación seleccionando un tema en el que debía trabajar, el cual no debía repetirse dándole libertad de elección, comenzaba la labor enriquecedora tanto del profesor como del alumnado, ya que a partir de las diferentes dudas y o propuestas planteadas se producía en clase un debate muy beneficioso sobre el análisis y la reflexión de las cuestiones presentadas. E incluso durante la celebración de las defensas, los propios alumnos aprendían mucho unos de otros, viendo cómo sus compañeros defendían públicamente sus temas de investigación, el enfoque utilizado en sus argumentaciones, cómo construían estas argumentaciones, qué fuentes utilizaban, etc. Por lo que todo fue un aprendizaje continuo. Con la aplicación de la metodología anteriormente propuesta, obtuvimos interesantes resultados, los cuales comparamos con los datos del curso pasado teniendo en cuenta tres cuestiones. El índice de alumnos que ejercieron su derecho a evaluación. A partir de la asistencia a esta evaluación, el porcentaje de alumnos que superó la asignatura. Y teniendo en cuenta el total de alumnos que tenían ese derecho, los datos referentes a las calificaciones finales obtenidas en la materia. De esta manera, si atendemos al índice de
asistencia en la evaluación, observamos en dicho análisis los datos que pueden ver en la diapositiva. Así encontramos que no hay una diferencia cuantitativa significativa entre ambos cursos, ya que mientras que en el curso pasado ejercieron su derecho a evaluación un 81,25% del alumnado frente al 18,75% que no lo hizo, en el curso actual hubo un incremento mínimo, llegando al 84,42% frente al 15,58% que no lo ejerció, mostrando tal vez que con las metodologías planteadas en ambos cursos el alumno se sentía capaz de realizar los ejercicios de evaluación para la superación de la asignatura. Asimismo, a partir del porcentaje de alumnos que ejecutaron su derecho a evaluación, observamos que a pesar de que la cantidad de alumnos que ejercieron su derecho a evaluación fue bastante similar en ambos cursos, los resultados de superación de la misma fueron bastante dispares. Mientras que en el curso pasado, el 61,54% de los alumnos que asistieron a la evaluación obtuvieron un resultado satisfactorio frente al 38,46% que no lo consiguió, en el curso actual hubo un incremento considerable, alcanzando un 98,46% de datos positivos frente al 1,54% que no lo hizo, habiendo un descenso importante de resultados negativos, demostrando que el alumnado no solo se sentía capaz de superar la asignatura, sino que además había adquirido mucho mejor las destrezas necesarias para realizar los ejercicios de evaluación con este planteamiento metodológico frente al empleado en el curso anterior. Finalmente, teniendo en cuenta el total de alumnos que tenían ese derecho a evaluación, que algunos aprovecharon y otros no, en dicha observación extrajimos los siguientes datos. Mientras que en el curso pasado y el actual no hubo una diferencia considerable en lo que respecta a la obtención de matrículas de honor, alcanzando un 3,75% el año pasado y un 3,90% en el actual, sí se produjo un aumento destacable en el porcentaje de sobresalientes. Encontramos un 5% en el curso pasado y un 16,88% en el actual. De modo similar ocurre en lo que respecta a las calificaciones de notable y aprobado, mientras que encontramos una tendencia igualitaria en lo que se refiere a la obtención de notables, con un 38,75% en el curso pasado y un 41,56% en el actual, sí se dio un fuerte incremento en lo que se refiere al número de aprobados, con un 2,50% en el curso anterior y un 20,78% en el actual. Sin embargo, observamos una tendencia contraria en lo que respecta al resto de calificaciones, puesto que mientras se mantiene la cantidad de alumnos que no ejercieron su derecho a examinarse con un 18,75% de no presentados en el curso pasado y un 15,58% en el actual, sí disminuye considerablemente la cantidad de suspensos con la metodología actual, pasando de un 31,25% de alumnos que les quedó pendiente el año pasado a un 1,30% en el actual. Como hemos podido observar a lo largo de esta comunicación, los resultados obtenidos en ambos cursos no difieren mucho unos de otros, ya que hay cierta compensación entre ambos. Mientras que con ambos sistemas de evaluación se mantienen las calificaciones de matrícula de honor y de notable con un ligero incremento, crecen las notas de sobresaliente y aprobado, que aumentan considerablemente en cada entidad con la metodología actual. Ahora bien, los datos que más nos motivan con la aplicación de la metodología de enseñanza-aprendizaje teórico, práctico y metodológico en la materia se resume básicamente en las tres cuestiones que pueden ver en la diapositiva. En primer lugar, comprobamos que aunque se ha mantenido el número de alumnos que se sienten capaces de superar la asignatura y que por eso ejercen su derecho a evaluación, ha descendido notablemente la cantidad de suspensos, demostrando que el alumno no solo se sentía capaz de superarla, sino que además había adquirido las competencias necesarias para la superación de la materia. En segundo lugar, observamos que tanto la experimentación investigadora como la puesta en práctica de los conocimientos, las metodologías planteadas y los recursos informáticos optimizaron los resultados del trabajo final de evaluación. Y en tercer y último lugar, notamos una mayor implicación del alumno, que encontró de mucha utilidad las cuestiones aprendidas para su empleo en el resto de trabajos en otras asignaturas del grado, planteando incluso dudas de su uso no solo en esta materia, sino en materias más concretas. Todo esto fomentó la participación e impulsó la motivación del alumnado, ayudando de esta forma al trabajo autónomo, cosa que también enriqueció la labor del profesorado, que se implicó mucho más para poder satisfacer todas las necesidades demandadas por el estudiantado. Eso es todo, muchas gracias por su atención.